Antes de comenzar con este video, me gustaría que activaras las notificaciones del canal para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Relatos de la abuela. Relatos basados en hechos reales, contados por Verónica Giuliani de Nicaragua, escritos y adaptados por Inframundo. Espero les gusten estas pequeñas historias que nos envía Verónica, una suscriptora del canal. Bienvenidos a Inframundo. La Carreta Nahua, Nicaragua. Mi abuelita me contó que al morir su mamá en el parto, ella tenía al menos 2 años de edad. Fue criada por una tía de su mamá. La tía Conchita le llamaban. Ya estaba muy mayor cuando se hizo cargo de mi abuelita. Fue una mujer soltera, nunca se casó, ni tuvo novios. Fue una beata muy católica. Nació en 1850 y la menor de muchos hermanos, de los cuales el mayor fue sacerdote, y para cuando contó este relato, este ya había fallecido. Tendría la tía Conchita 14 o 15 años cuando su hermano el sacerdote llegó a la casa para pasar algunos días. Por esas épocas siempre se escuchaba la famosa carreta nahua que pasaba por las calles después de las 12 de la noche. Y aunque las calles estuvieran bien planas y sin piedras u hoyos, esta siempre hacía ruidos exagerados como si las calles estuvieran llenas de piedras o con hoyos. Nunca se le oía doblar las esquinas. Al llegar a estas ya se escuchaba por otra calle. Según decía la gente, la carreta nahua era jalada por bueyes esqueléticos y guiada por un esqueleto humano. También se decía que la misma estaba en su mayor parte hecha de esqueletos, incluso las ruedas, al menos eso es lo que contaban, dizque los valientes que habían visto a la misma. Pues bien, en los días que el sacerdote estuvo en la casa, una de esas noches escucharon la carreta, y todos se despertaron muy asustados persignándose al escucharla. El sacerdote entonces preguntó si querían verla. La tía Conchita junto a otras hermanas y primas dijeron que sí. El sacerdote entonces se levantó, se puso la sotana y tomó una cruz de 20 centímetros que siempre traía con él. Les dijo: quédense detrás de mí. Empezó a rezar y justo cuando la carreta se escuchaba pasar frente a la casa, salieron a la calle todas cogidas de la sotana del sacerdote y con mucho miedo. Lo único que se veía era un bulto blanco que flotaba a medio metro del suelo. No había esqueletos, ni carreta, ni bueyes, no había nada, solo ese bulto blanco que se detuvo frente a la casa. Después de tal vez 1 minuto o menos, el sacerdote les dijo que ya debían meterse, y entraron de nuevo. Él iba retrocediendo con la cruz en la mano y rezando. Cuando entraron, la carreta siguió su camino, y ya después de un rato se escuchó muy a lo lejos por algunas otras calles. Esta es la historia que relató la tía Conchita a mi abuelita Blanca, que hoy tiene 92 años, y es solo una de tantas historias. La tía Conchita. Cuando murió la tía Conchita, mi abuelita tendría 14 o 15 años. Estaba su hermana mayor, que se llamaba Cecilia, y ambas lloraban mucho por la muerte de su querida tía Conchita. La velaron y enterraron, hicieron su novenario, y siempre mi abuelita y su hermana lloraban sin cesar. Un día, pasado algunos días después del novenario, ellas estaban compartiendo la misma cama. Lloraban aún la pérdida de la tía Conchita. De pronto ambas escucharon un ruido en una esquina del cuarto. Ahí vieron el torso de la tía Conchita y su mano en la que tenía un cigarro, pues ella en vida gustaba mucho de fumar. Sabían que era ella porque reconocieron la ropa de dormir que era su favorita y con la cual fue enterrada. De pronto vieron cómo aquel torso se fue contra ellas a una gran velocidad. Ellas se taparon con las sábanas y gritaron, a lo que rápidamente llegaron unas tías al escuchar los gritos y ellas les contaron lo sucedido. Estas les dijeron que debían dejar de llorar, pues no la dejaban descansar en paz. Papá Adolfo. Mi abuelita Blanca estaba ya casada y tuvo su primer hijo. Ella tenía su padrino a quien le decía Papá Adolfo.
un señor bonachón y panzoncito muy bueno. Él quería mucho a mi abuelita y la cuidaba bastante. Se querían mucho. Un día, papá Adolfo murió y mi abuelita sufrió terriblemente. En esos días, ella recién había dado a luz a su segunda hija, por lo que no pudo asistir a su velorio. Lo lloró y lo lloró hasta que una noche, ella llorando a papá Adolfo, sintió que le sacudieron la cama. Ella dormía aparte y mi abuelo en otra cama, pero en la misma habitación. Le sacudieron la cama por segunda vez y esta vez escuchó claramente el golpe de un anillo de metal en la cama. Supo que era papá Adolfo, pues él tenía un anillo muy grueso que jamás se quitaba. Del miedo, mi abuelita se tiró en la cama de mi abuelo. Este se asustó y ella le contó lo que pasó. Mi abuelo comenzó a gritarle y regañar a aquel espíritu para que se fuera, y le dijo a mi abuela que dejara de llorarlo para que papá Adolfo descansara en paz. El cadejo. Mi abuelita con el tiempo se juntó con mi abuelo y después de algunos años se separaron. Ella se fue de ese pueblito olvidado llamado El Sauce con todos sus hijos, que eran 7. Se trasladaron a vivir a la ciudad de León. Allí trabajó de costurera. Con el tiempo conoció a don Ignacio, mejor conocido como Nachito, y también a su esposa. Eran gente buena, religiosa y muy humilde. Tenían 2 hijas pequeñas. Ellos vivían en las afueras de la ciudad, en una casita también humilde, hecha con pedazos de madera y hojas de metal que se ocupa para los techos. El señor trabajaba de jardinero en una casa, pero cuando murió el dueño de la misma, perdió su trabajo y el único trabajo que pudo encontrar fue de cuidador en una fábrica textil por las noches. Don Nacho debía irse caminando desde su casa hasta aquella fábrica. Todas las tardes comenzaba a las 6 p.m. y terminaba su turno a las 2 de la madrugada. Le tomaba casi 1 hora llegar a su trabajo y lo mismo regresar a su casa. En ese tiempo no estaba tan poblado y él vivía bastante apartado de la ciudad. El camino estaba acompañado a los alrededores de árboles. Una noche, cuando volvía del trabajo, ya había salido de la ciudad y le faltaba como media hora para llegar a su casa, cuando sintió que algo lo seguía. Se detuvo y vio hacia atrás, pero no vio nada más que pura oscuridad, pues esa noche era muy oscura y él solo se iba alumbrando con un candil de gas. Aligeró el paso y de nuevo escuchó ruidos y la presencia de algo. Continuó caminando más rápido y esta vez escuchó unos pasos de pezuñas, como de un animal. Se volteó y vio un perro negro de tamaño mediano. Don Nachito suspiró de alivio y dijo: «Ay, perrito, casi me matas del susto». Acabando de decir esto, el perro comenzó a gruñir de una manera horrible, como si estuviera muy enojado. Comenzó a crecer de gran tamaño y los ojos parecían 2 lumbres rojas encendidas. Don Nachito sintió mucho miedo. Ese era el cadejo y no precisamente el bueno. Empezó a correr y a rezar al mismo tiempo, implorando a Dios su ayuda. De pronto, mientras corría, frente a él vio otro perro pequeño y blanco. «Pobre perrito, este animal del demonio se lo va a comer». Pensó en recogerlo cuando pasara junto a él, pero vio a este también, que creció de un gran tamaño, pero sus ojos no eran rojos, sino que tenían una luz blanca y brillante. En ese momento, con el miedo que tenía, solo pensó: «Dios mío, voy a morir», pues vio también a este otro perro que venía a gran velocidad frente a él. Don Nachito solo cerró los ojos y de pronto escuchó a los 2 perros peleando detrás de él. Él siguió corriendo, solo deteniéndose por segundos a agarrar fuerzas y aire para seguir. Cuando por fin llegó a su humilde casa, casi la bota a golpes para que su mujer le abriera. La señora le abrió y cuando vio la palidez y rostro de terror de Don Nachito, ni siquiera le preguntó nada. Solo se sentó y comenzó a rezar junto a él. Así estuvieron hasta casi el amanecer. Don Nachito estuvo con calentura como 3 días del susto y ya cuando se sintió mejor, le contó a su esposa lo que sucedió. Ya no fue a trabajar más y decidieron irse de ahí.
Mi abuelita era amiga de ellos, quienes antes de irse llegaron a despedirse de ella y le contaron lo sucedido, que por eso se iban. Hasta ese momento Don Nachito y su mujer supieron que a estos animales se les llama cadejos y que se aparece a las personas que andan a altas horas de la noche. El cinema. Cuando mi abuelita ya se había separado de mi abuelo y siendo una mujer sola y con 7 hijos, su situación comenzó a ser muy difícil, por lo que pidió ayuda a su hermana que vivía en la capital. Esta de muy buena gana los recibió. Vivían en un cine junto con su esposo e hija. Eran los que cuidaban y se encargaban de todo en ese lugar, limpiarlo, vender entradas, comida, etc. Pero en aquel lugar asustaban todas las noches. Se oían ruidos como pasos, cosas cayendo al piso, voces, susurros. Esto era noche tras noche, cuando ya se había cerrado el cine y ya no había nadie. Una noche, mi abuelita, su hermana y cuñado tomaban café caliente y escucharon los ruidos de siempre. Mi abuelita dijo: "No sé ustedes, pero yo voy a ver quién carajos es y qué quiere". Su hermana y cuñado, más por curiosidad, estuvieron de acuerdo. Entonces fue que la acompañaron a una sala en donde la actividad paranormal era muy fuerte. Aquel lugar estaba oscuro, pero la parte más oscura era el área donde estaba cerca la pantalla, cerca de las primeras filas de asientos. Ellos entraron con mi abuela, pero se quedaron a mitad de la sala mientras mi abuelita continuaba hasta la zona oscura. Menciona que de pronto sintió un gran dolor de cabeza y ganas de vomitar, como si la cabeza se le inflara, y de pronto escuchó una voz dentro de ella que le decía: "Te voy a matar". Se lo repitió varias veces. Mi abuelita salió corriendo del miedo de ahí, y su hermana y cuñado también. Mi abue pasó 3 días muy mal de salud. Además, sentía que la vigilaban como si no estuviera sola. Al mes de este suceso, ella se fue de ahí y ya no volvió a tener esa sensación de que alguien estuviera observándola. La verdad, ella nunca investigó qué originaba estos sucesos paranormales. En aquel lugar, y para la mayor desgracia de algunos, meses después de que ella se fue del cinema, se dio el terremoto de Nicaragua, más específicamente en la capital, el cual acabó con el centro de la misma, por lo cual todo quedó en un total misterio. Infraescuchas, quiero agradecer a Verónica Giuliani por compartirnos a todos las anécdotas de su abuelita. Saben que este espacio es de todos ustedes, y si tienen alguna historia o relato, no olviden enviarlas para que aparezcan en el próximo video. Yo soy Inframundo, buenas noches y hasta la próxima. Te deseo dulces pesadillas. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.